texto bíblico, hermanos, que hoy vamos a compartir y nos ocupa es la epístola de Pablo a los Gálatas, que hemos leído hace unos momentos, que es el texto de Gálatas 4, de los versículos 4 al 7. Nos vamos a situar previamente en el contexto que teníamos cuando Pablo escribió a los Gálatas. Los creyentes habían caído en errores doctrinales en referencia a la salvación y a la vida cristiana, circunstancias que estaban afectando de manera negativa a su forma de vivir. Pablo utiliza gran cantidad de argumentos en la carta para hacerles entrar en razón y para que comprendan el verdadero significado de ser hijos de Dios y así no estar esclavizados de ningún error doctrinal. En los versículos 1, 2 y 3, previos del capítulo 4 de Gálatas, Pablo les explica lo que los hijos de Dios no son ni tienen. No son herederos niños o inmaduros, ni esclavos del legalismo, y no tienen tutores o cuidadores ni esclavitud del mundo. Y en los versículos que hoy nos ocupan, veremos que Pablo explica a los Gálatas lo que sí son y sí tienen los hijos de Dios. Vamos a ir reflexionando sobre el texto bíblico. Comienza diciendo: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dentro de su plan perfecto, Dios determinó un momento en la historia para enviar a su Hijo, que nació de una mujer judía y por tanto bajo la ley. Jesús fue realmente hombre, pero él tenía una naturaleza humana perfecta, a diferencia de los demás hombres, y era además la manifestación de Dios en un cuerpo humano. Como la palabra de Dios nos enseña, Jesús es tan hombre como el mismo hombre y tan Dios como el mismo Dios. Hay muchos textos bíblicos en el Nuevo Testamento que hacen referencia a la naturaleza divina de Jesús y también a su naturaleza humana. Por medio de su Hijo, Dios compartió el sufrimiento de sus criaturas y hasta experimentó sus tentaciones, como podemos leer en Hebreos 4:15. Y en el primer capítulo del Evangelio de Juan, el apóstol declara tanto la deidad de Cristo como su humanidad. Siguiendo leyendo en el texto: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esta doble naturaleza de Jesús era necesaria para el cumplimiento del plan divino, hacernos hijos adoptivos suyos por medio de su Hijo Jesucristo, liberándonos de la esclavitud de la ley y de las cosas del mundo, porque por la ley nunca nadie se convirtió en hijo de Dios. En Filipenses 2, del 5 al 11, nos dice cómo Cristo voluntariamente renunció al ejercicio independiente de sus atributos divinos. Lo hizo para ser el gran sumo sacerdote, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, como ya leímos en Hebreos 4:15. De alguna manera, el Verbo se hizo carne, asumiendo voluntariamente un papel subordinado al Padre. Si Jesús no fuera verdaderamente Dios, su muerte no podía tener el infinito valor necesario para expiar los pecados del mundo. El apóstol Pablo nos deja claro que solo podemos ser adoptados como hijos de Dios y herederos de todas sus promesas mediante Jesucristo, por nuestra fe en Él. Hoy en día asociamos el término adopción con una pareja que por lo general no ha podido tener hijos propios. Sin embargo, en tiempos del apóstol Pablo, la costumbre romana era la de adoptar al propio hijo de una persona. Existía entonces la ceremonia llamada toga virilis, en la que se adoptaba al hijo mayor de edad de la familia, donde se le vestía con una toga blanca y representaba el paso de la infancia a la adolescencia, a los 16 años de edad. De la misma forma, un creyente es colocado en la familia de Dios como un hijo adulto, capaz de comprender la verdad divina. Siguiendo con el texto: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Cuando pasamos a ser hijos de Dios, Él nos envía el espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo,
que nos confirma a los creyentes como hijos adoptivos de Dios. Y es entonces cuando podemos decir a Dios, Abba, Padre. Abba. Abba es un término familiar y cariñoso que en arameo los niños de entonces usaban para hablar con sus padres. Y es de esta forma, como creyentes, como podemos dirigirnos a Dios con cariño y con confianza. Padre, querido papá, qué privilegio, hermanos, poder hablar así con nuestro Creador y Dios Todopoderoso. El Espíritu Santo realiza la obra de Dios en nosotros. Es por Él que podemos entender las Sagradas Escrituras, no por nuestros propios conocimientos o méritos. Y esta realidad nos hace más iguales a todos ante Dios. Una persona con una mente brillante y con muchos conocimientos de la Biblia, historia, idiomas antiguos, arqueología, etc., puede acercarse a la palabra y aún así no entender el significado de lo que está leyendo, y menos aún aplicarla a su vida si no tiene la guía del Espíritu Santo. Hermanos, hermanas, hay personas que llevan muchos años acudiendo a la iglesia y escuchando, o quizás solamente oyendo, la palabra. Personas que tienen incluso muchos estudios teológicos y que, sin embargo, se encuentran todavía en un estado de inmadurez espiritual. Son como niños en cuanto al conocimiento de Cristo. Y la realidad es que no han crecido espiritualmente. Y esta situación se refleja claramente en su forma de vida. El Espíritu Santo no conoce edades y puede enseñarle tanto a una persona joven como a una madura. Personalmente yo no tuve el privilegio de conocer y vivir realmente a Cristo hasta hace unos pocos años. Y he de reconocer que he tenido muchos momentos donde me he sentido algo intimidado. Al estar y compartir momentos junto a otros hermanos y hermanas en la fe que llevaban mucho más tiempo que yo, algunos desde su infancia, en la vida cristiana. Algo que me provocaba una sana envidia, pero sobre todo un profundo agradecimiento a Dios por incluirme en su familia. Pero he podido constatar esta realidad que os comentaba sobre la inmadurez espiritual y la verdad es que me ha servido de gran estímulo para seguir creciendo en el Señor. Hay un texto que quería compartiros en 1 Timoteo 4:12 que alude a lo que os estoy diciendo. Y dice así: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Esta instrucción que daba el apóstol Pablo a su joven ayudante Timoteo es aplicable para todos nosotros, tengamos la edad que tengamos y llevemos mucho o poco tiempo en la Iglesia y en la vida cristiana. Finalizamos ya con la reflexión del texto bíblico. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. El Espíritu Santo nos establece como hijos de Dios y en consecuencia también como herederos suyos y coherederos con Cristo. Pero ¿en qué consiste nuestra herencia como hijos de Dios? Las Sagradas Escrituras nos hablan de esta herencia, que la tenemos por nuestra relación con Jesús, que como dice en Hebreos 1:2, a Él constituyó heredero de todo. Hay muchas cosas, hermanos, de vital importancia que los creyentes adquirimos y heredamos con Jesús. En primer lugar, un restablecimiento de la comunión interrumpida con Dios gracias a la obra redentora de Cristo. Una vida espiritual nueva, por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos da privilegios, como la adoración y la comunión y amor entre los creyentes. Una relación personal y de confianza con Dios. El reino, como leemos en Mateo 25:34. La vida eterna, como leemos en Mateo 19:29. Y una bendición completa en Cristo. El apóstol Pedro nos asegura en su primera epístola que nuestra herencia es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para todos nosotros. Qué grande y maravillosa herencia en Cristo Jesús. Hermanos y hermanas, ¿no creéis que merece la pena luchar y vivir por ella? Que así sea, con la ayuda del Espíritu Santo. Amén.